iniciar es muy importante que tengamos en mente tres conceptos: lengua, dialecto y habla. Así que vamos a ver cuáles son sus diferencias. Para poder definir qué es la lengua, vamos a hacer una pequeña diferencia, o bueno, una gran diferencia con lo que es lenguaje. Te pongo un ejemplo. Si tú vas caminando por la calle y de repente te encuentras con un amigo y ves que tu amigo tiene agachada su cabeza, que está encogido de hombros, que su mirada va dirigida hacia el suelo, él no está hablando contigo propiamente, pero su lenguaje corporal es lo que te indica que se siente triste. Este lenguaje corporal o tú, la manera en la que supiste que él estaba triste, no te lo enseñó nadie. Simplemente es algo que has aprendido naturalmente. Ahora, la lengua, por el contrario, sí es algo que se enseña, es algo que se adquiere, que se aprende y pues es un sistema de elementos fonéticos y morfológicos que se rigen por ciertas reglas. La lengua sirve para compartir características y también para construir culturas. Y un ejemplo de lengua podría ser el español, el inglés, el mandarín, el portugués. Ya que tenemos claro que es una lengua, el dialecto son variantes o modalidades, modificaciones que se le hacen a la lengua. Y aquí intervienen aspectos geográficos, étnicos, culturales e inclusive históricos. En América Latina, algo que tenemos en común es que hablamos español. No obstante, en diferentes zonas geográficas de América Latina, por ejemplo, Colombia, Argentina, México, tengamos esos tres países, todos hablan español, pero tenemos distintas formas para denominar a un mismo objeto, a una misma cosa, a un mismo fenómeno. Incluso hay diferencias en lo que es la pronunciación, tenemos diferente acento. Entonces eso se puede tomar como un dialecto, ya que es la misma lengua, que es el español, pero con modificaciones. Incluso podemos encontrar un ejemplo más del día a día aquí en lo que es México. Si ven la imagen de abajo, esto para nosotros aquí en Monterrey podrían ser gelatinas, ¿verdad? Nosotros le llamamos gelatinas, pero geográficamente, es decir, en otra parte del país se le llaman bolis. Y a pesar de que son modificaciones, sigue siendo la misma lengua, que es el español. El habla es ya cuando utilizamos propiamente la lengua, es decir, la lengua es el español, el habla es cuando ya hablamos español. Se podría decir que es sencillo, pero algo muy importante es que el habla permite diferenciar subgrupos humanos. Por ejemplo, tenemos el estereotipo que una persona a la cual se le denomina fresa, habla a lo mejor o pronuncia las cosas de una manera diferente, y esto propiamente corresponde a lo que es el habla. O, por ejemplo, los jóvenes suelen hablar de una manera distinta a como habla una persona mayor. A lo mejor los jóvenes utilizan un timbre de voz más alto o hablan de una manera más rápida, mientras que los ancianos hablan de una manera más pausada, más tranquila. Un ejemplo para poder entender el habla podría ser con la imagen que ahí vemos de "Y esta rosa". Todos conocemos a qué programa pertenece esta imagen y vemos que en dicho programa quieren ejemplificar o quieren mostrar cómo los jóvenes usan algunas expresiones como "está del uno". Por ejemplo, tomemos esa expresión de "está del uno". Ahí vemos que si bien es una lengua, están aplicando la lengua del español, sí, es español, pero la expresión "está del uno" hace que utilicen el número uno con otra connotación. Es decir, al decir eso no quieren referirse al número uno propiamente, sino a decir que algo está muy padre. Para hablar de variantes lingüísticas es importante conocer su definición. Se trata de las diferencias en la forma de hablar, o bien el uso de la lengua condicionado por factores de tipo geográfico, sociocultural o histórico. Las palabras resaltadas en rojo son claves para comprender este concepto. Las posibles diferencias pueden ser en relación a sonidos, palabras o significados. En la primera categoría, un ejemplo puede ser el cambio fonético, es decir, en el sonido, que hubo entre la letra F y la H. Por si no lo sabías, hace tiempo la F en la escritura fue sustituida por una H y más tarde el sonido de la H desapareció. Por ejemplo, la palabra fablar fue utilizada en el castellano medieval y la palabra hablar pertenece al castellano actual, lo que evidencia la evolución y variación de la palabra. En cuanto a la diferencia en palabras, es posible que se añadan nuevas o dejen de existir otras. Finalmente, el significado puede variar dependiendo de la región en la que se hable.
Por ejemplo, en México existen diferentes palabras que en el norte significan una cosa y en el sur otra. Lo importante es reconocer que estas diferencias añaden sentido de pertenencia, así como identidad social y lingüística al grupo que la habla, por tener sonidos o frases propios. Pero, ¿a qué se debe esta diversificación lingüística? Bueno, existen diversos factores de diversificación. El primero es el geográfico, que depende de la zona geográfica en la que nos centramos. Por ejemplo, todos los países hispanohablantes, que son los remarcados en verde, hablan español, pero las palabras y frases tienen significados diferentes en cada uno. Para comprender más sobre el tema, te invito a buscar en YouTube el video "Qué difícil es hablar el español", pues te ejemplifica este tema de una forma interactiva y te ayudará a complementar lo mencionado en este video. El segundo factor de diversificación es el histórico. Este se determina según la época o periodo histórico. Por ejemplo, vemos variantes entre el español que utilizó Hernán Cortés en las cartas de relación, que datan del siglo XVI, y el español que se habla actualmente, en el siglo XXI. Finalmente, los factores socioculturales se refieren a la lengua culta o vulgar. Incluye la denominada lengua de los jóvenes, que abarca coloquialismos utilizados por la comunidad de adolescentes. Por ejemplo, las palabras chido, jalo, etc. Estos coloquialismos entran en esta categoría pues influyen en la cultura y a la sociedad que les rodea. Ahora hablaremos sobre la diversidad lingüística en México. Pero, ¿qué es la diversidad lingüística? Bueno, pues esta es la existencia y convivencia de gran cantidad de lenguas existentes en un país o área geográfica. Por lo tanto, las lenguas originarias de un país son todas aquellas que se hablan en diferentes regiones y cuya presencia en el territorio es anterior a aquella lengua que se utiliza o habla comúnmente en la actualidad. ¿A qué se refiere? Bueno, por ejemplo, en México hay diversas lenguas indígenas, como la maya, mixteca, náhuatl, entre otras. Sin embargo, el español es la lengua que comúnmente se utiliza para comunicarnos con las demás personas. Esto no quiere decir que las lenguas indígenas no sean parte de México. Al contrario, estas son los orígenes del español y demás lenguas. Entonces, ¿sabías que México es un país multilingüe? Es decir, se hablan 68 lenguas indígenas que hacen de nuestra nación una de las que cuenta con mayor diversidad lingüística en el mundo. Entonces, México es uno de los países en los cuales se hablan más de una lengua. Según esta cita, 68 aproximadamente. Yo creo que es importante por dos principales puntos. El primero es porque defiende el respeto por todos los demás idiomas. ¿A qué se refiere? Bueno, pues en México existen diversas etnias. Entonces, estos grupos de personas solamente conocen, no necesariamente, pero usualmente solamente saben hablar un solo idioma o tienen diversas tradiciones, diversas costumbres, etc. Y el hecho de conocer que en México existen gran cantidad de lenguas indígenas hace que se fomente el respeto por ellas y no haya una discriminación. El segundo punto. Las lenguas no son solamente herramientas de comunicación, sino también un conjunto de conocimientos transmitidos durante muchos años. De ellas, nosotros podemos aprender gran cantidad de historia y manera en que nuestros ancestros, es decir, los mayas, los olmecas, los mexicas, los toltecas, etc., la manera en la que ellos percibían e interpretaban el mundo. ¿Qué pasa si no hay diversidad lingüística? No habría quien promoviera la preservación cultural, histórica y etnológica de aquellas lenguas que se encuentran en riesgo de extinción ante la falta de hablantes. Punto número 2. Disminuiría el respeto al derecho de las diferentes etnias a preservar sus orígenes y tradiciones. Bien, ahora te toca a ti. Copia el link que aparece en pantalla y ve el video titulado "Cuando muere una lengua", del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. No olvides dejar tus reflexiones en los comentarios.